Ladies and gentlemen. Continuando con los ejercicios del cálculo del dominio y el rango de funciones a partir de sus gráficas, tenemos ahora este sexto ejercicio en el cual se nos pide calcular el dominio y el rango de la función f presentada en la gráfica, así como encontrar los intervalos en los que ésta sea creciente, decreciente o sea constante. Observando la gráfica con detenimiento, podemos notar que el punto más a la izquierda es este de coordenadas menos 5, menos 3, de donde daremos inicio al recorrido del dominio. Si observamos claramente, podemos notar que el punto está relleno, por lo tanto, este forma parte del intervalo. Así que iniciaremos con un paréntesis rectangular y la abscisa de referencia, que es menos 5. Si nos vamos desplazando hacia la derecha, observando el recorrido de la gráfica, podemos notar que aquí, en este punto, cuando la abscisa es igual a menos 3, hay una interrupción en su recorrido, y como el punto no está relleno, decimos que no forma parte del intervalo. Por lo tanto, este valor de x igual a menos 3 debe llevar un paréntesis normal. Podemos también identificar, avanzando hacia la derecha, que aquí existe una interrupción. Por lo tanto, nos vemos obligados a realizar una unión. En este punto se recontinúa la función específicamente cuando la x es igual a menos 2, y como el punto no está relleno, podemos observar que entonces no forma parte del recorrido. Si recorremos la función hacia la derecha, podemos notar que de nueva cuenta se interrumpe justamente aquí cuando la abscisa es igual a menos 1. Por lo tanto, el extremo final de este segmento sería precisamente menos 1, y como el punto está relleno, forma parte del intervalo, por lo tanto debe llevar un paréntesis rectangular. Podemos notar que aquí existe otro vacío, necesitamos entonces generar una nueva unión. Para esta nueva unión vamos a recorrernos a la derecha y vemos que la función se recontinúa cuando la x es igual a 0, es decir, en este punto indicamos con esto un 0 con paréntesis rectangular. Si nos desplazamos hacia la derecha, podemos notar ahora que la función continúa su recorrido y se interrumpe cuando la x es igual a 2, y este 2 no forma parte del recorrido puesto que el círculo no está relleno, por lo tanto debe llevar un paréntesis normal. De nueva cuenta, otra unión es necesaria de agregar, puesto que la función se interrumpe pero continúa su recorrido cuando la x es igual a 3 y que, como vemos, el círculo no se encuentra relleno, por lo tanto el valor debe llevar un paréntesis normal. Continuando con el desplazamiento hacia la derecha, vemos que la función continúa. Si bien existe aquí un cambio de dirección, la función continúa específicamente hasta cuando la x es igual a 5, que como el punto está relleno forma parte del intervalo, por lo tanto debe llevar un paréntesis rectangular, y con esta expresión damos por contestada la pregunta de cuál es el dominio de la función. Para analizar el recorrido del rango de la función, recorreremos la figura ahora de abajo hacia arriba. Si observamos con detenimiento, podemos observar que existen dos puntos que se encuentran en la parte más baja de la gráfica. Este punto de coordenadas menos 5, menos 3 y este otro punto de coordenadas 2, menos 3. Podemos concluir entonces que ambos puntos tienen la ordenada de menos 3. Cuando esto ocurre, bastará con tomar solamente la de 1. Pero también hay que discernir que este punto está relleno y este no. Cuando ocurre esta situación, siempre se debe tomar el punto que está relleno, puesto que ese sí forma parte del intervalo del recorrido del rango, aunque este no esté tomado en cuenta. Entonces debemos iniciar precisamente con un valor de menos 3 precedido de un paréntesis rectangular para indicar el inicio del recorrido del rango. Si nos vamos desplazando hacia arriba, podemos notar que curiosamente estas dos porciones terminan exactamente a la misma altura, es decir, cuando la y es igual a 3. La tercera porción, que se encuentra más a la derecha, se encuentra, dicho de manera sencilla, diluida en el recorrido de las otras dos, puesto que todos los puntos que conforman esta porción en el sentido de recorrido de y quedarán incluidos tanto en la primera porción como en la porción del centro. Por lo tanto, podemos darlos por entendidos o por implícitos en el propio recorrido de estas dos. Entonces,
Si nos vamos hasta el punto más alto, podemos notar que también estos dos segmentos terminan cuando la y es igual a 3. Y como el punto está, el del lado izquierdo está sin rellenar y el del lado derecho sí está relleno, decíamos hace un momento que debemos tomar el valor de cuando está incluido dentro del intervalo. Por lo tanto, tenemos que poner un 3 con un paréntesis rectangular para cerrar el recorrido de esta primera parte. Podemos notar que es necesario realizar una unión, puesto que el recorrido del rango continúa un poco más arriba. Si bien es cierto que este segmento es horizontal, para los efectos de y solamente sería un solo punto, puesto que todos estos tienen la ordenada y igual a 4. Cuando esto ocurre, debemos colocar un paréntesis de corchete con el valor solamente de referencia, que en este caso sería 4, y con esta expresión daríamos por concluido el recorrido del rango. Para analizar los intervalos creciente, decreciente y constante de la función, ahora recorreremos la gráfica de izquierda a derecha. Si observamos esta primera porción, tiene un sentido creciente, lo mismo que esta otra porción. Así que el intervalo creciente lo iniciaremos justamente cuando la x es igual a menos 5 de esta porción. Como el punto está relleno, va a ir precedido de un paréntesis rectangular. Si nos recorremos a la derecha, vemos claramente que la función se interrumpe en este punto cuando la x es igual a menos 3, que no forma parte del intervalo. Realizamos una unión para unir, valga la redundancia, los dos segmentos de función creciente. El siguiente inicia precisamente cuando la x es igual a 3, que no forma parte del intervalo, es decir, va con un paréntesis normal. Y la función se interrumpe en su crecimiento justamente en este punto cuando la x es igual a 4, que sí forma parte del intervalo puesto que está incluido dentro de ella. Así que con esta expresión damos por contestado lo que hace al intervalo creciente. Si observamos ahora la gráfica, vemos que solamente hay un segmento, esta porción que está al centro de la gráfica, en la cual hay una tendencia de más a menos. Así que vamos a indicar ese intervalo decreciente justamente que inicia cuando la x es igual a 0, que está incluido dentro del intervalo, es decir, debe llevar un paréntesis rectangular, 0, y tomamos ahora el extremo final de este segmento que se ubica cuando la x es igual a 2, que vemos que no forma parte del intervalo, o sea, necesitamos colocar un paréntesis normal. Con esta expresión damos por contestado el intervalo decreciente de la función. Finalmente, para analizar los intervalos constantes de la función, podemos claramente identificar que se trata de dos pequeñas porciones que se encuentran todos sus puntos alineados de manera horizontal. Si nos vamos de izquierda a derecha, podemos notar que este primer segmento inicia justamente cuando la x es igual a menos 2. Por lo tanto, como el punto no está incluido dentro del intervalo, iniciamos con un paréntesis normal, menos 2. El extremo final de este pequeño segmento es cuando la x es igual a menos 1, que está incluido dentro del intervalo, paréntesis cuadrado. Realizamos la unión para precisamente añadir el otro segmento de intervalo constante que inicia justamente cuando la x es igual a 4, es decir, como está incluido ponemos un paréntesis rectangular y observamos el extremo final de este segmento es cuando la x es igual a 5, que también está incluido dentro del intervalo, paréntesis rectangular. Con esta expresión damos por contestado el intervalo constante y concluimos todas las respuestas del ejercicio. En el siguiente ejercicio se nos pide trazar la gráfica de una función que sea creciente en los intervalos menos infinito a menos 3 cerrado y de 2 cerrado a infinito abierto, y que sea decreciente en el intervalo de menos 3 a 2. Debemos recordar que las referencias para los intervalos crecientes o decrecientes siempre se hacen con respecto del eje de las abscisas o del eje X. En absoluto se mencionan para este caso las referencias con respecto del eje Y. Así, entonces debemos entender que la función en su primer intervalo creciente viene desde menos infinito y se detiene justamente hasta menos 3. Por lo tanto vamos a hacer una pequeña marca justamente en esta línea del menos 3, que es donde termina su crecimiento. Lo retomamos ahora donde vuelve a crecer a partir del valor de x igual a 2, es decir, en esta posición, y dejamos una línea de referencia que nos sirva para iniciar
posteriormente la construcción de la gráfica. Podemos notar ahora que el intervalo decreciente tiene coincidencia también con estas referencias, es decir, la gráfica decrece a partir de -3 y justamente hasta 2 como referencia. Entonces, si asumimos simplemente las referencias horizontales, es decir, ignorando las referencias verticales, podemos imaginar una gráfica que cumpliera con las siguientes instrucciones, es decir, que suba justamente hasta este punto más alto, que sería el límite de el -3, que es donde termina su crecimiento, e inicia un decrecimiento que va justamente desde -3 hasta 2, que es lo que dice el intervalo, y de aquí vuelve a crecer la función hacia el infinito. Con esto daríamos por contestado entonces la curva que cumple las condicionantes solicitadas. En el siguiente ejercicio se nos pide trazar la gráfica de la función que sea decreciente en los intervalos menos infinito a -2, unido al intervalo de 1 a 4 cerrados, y que sea creciente en el intervalo -2, 1, unido al intervalo 4 a infinito. Como sabemos, las referencias a los intervalos crecientes o decrecientes se hace utilizando el eje X. Por lo tanto, utilizaremos precisamente los puntos claros de estas referencias para identificar la construcción de la gráfica. Primeramente, marcamos precisamente cuando la X es igual a -2, es decir, una pequeña línea aquí que nos sirva de referencia. Vamos ahora a X igual a 1. Utilizamos la siguiente referencia, X igual a 4, que vemos que son las mismas que tienen para los intervalos crecientes, es decir, -2, 1 y 4. Como en el ejercicio no se hace alusión a ninguna referencia respecto del eje Y, es decir, no tenemos ni sabemos cuáles son las coordenadas de su rango, por lo tanto podemos asumir simplemente las referencias que tenemos en el eje X para la construcción de la gráfica. Por eso vamos a asumir que la gráfica viene desde menos infinito decreciendo y detiene justamente su decrecimiento cuando la X es igual a -2. Aquí retomamos el intervalo creciente que va precisamente desde -2 hasta 1, asumiendo que es este punto, y aquí regresamos a la parte del decrecimiento cuando va de 1 a 4, es decir, de aquí inicia su decrecimiento hasta este punto que es 4, y de aquí de 4 vuelve a crecer, pero hasta el infinito. Por lo tanto, la construcción de la gráfica se puede asumir de características similares a esta. Y con esto damos por contestado el ejercicio.